Y vamos a hablar del impuesto a las ganancias porque hay mucha discusión en el Congreso Nacional y también en los medios de comunicación, porque a ciencia cierta no se sabe qué es lo que pretende un proyecto o el otro. Estamos hablando del proyecto del presidente Macri o el proyecto de Sergio Massa. A priori parece que uno es más ventajoso que el otro, pero bueno, vamos a hablar con Daniel Guida, que nos va a decir qué es lo que ha leído él con respecto a este proyecto. Digo, y leído entre líneas, porque muchas veces hay que ser economista para poder interpretar algunas cuestiones. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Cómo estás? Bueno, yo decía, hay algunos puntos que, bueno, están publicados en todos lados y que tienen que ver con que ahora solamente los hijos son los que se pueden, uno se puede hacer cargo para... deducir, claro. Uno puede hacerse cargo solamente de los hijos y no de la esposa ni de los padres para deducir ganancias. ¿Esto incluye a más trabajadores o deja afuera a más trabajadores? Bueno, lo real es que hay que ver, como bien decías, definitivamente cuáles van a ser los proyectos que se traten, porque lo que fue proyecto específico, que tampoco tiene estado parlamentario, porque el gobierno acordó ayer con la oposición política incluir el tema en extraordinaria, con lo cual no se va a tratar, sino solamente a partir de la semana que viene. Allí sí había un proyecto concreto y digamos, de la información que había brindado el diputado Massa, que eran lineamientos, no estaba específicamente puesto en un proyecto. Por eso vos decís bien, según lo que se lee, todavía el proyecto en sí no está porque va a ser tratado junto con el otro o seguramente, como ingresa por diputados el proyecto oficialista, tendrá modificaciones o se tratará el otro proyecto. De manera que en términos legislativos la cosa todavía está confusa, aunque lo que es cierto es que se pretende que se trate este año, porque inicialmente el gobierno pensaba patearlo para el año que viene a través del proceso parlamentario y demás. Al llamar a extraordinaria y ponerlo en la agenda extraordinaria, se supone que por lo menos en diputados, antes del 30 de diciembre va a tener resolución y todo el mundo espera que si es favorable sea también en senadores antes del 31 de diciembre y se constituya en ley. De manera que ese es el aspecto formal. Digo por las expectativas, porque la gente tiene muchas expectativas, le parece que es mañana, etcétera, ¿no? En cuanto a las características que tienen los dos proyectos, son distintos. Yo diría, el proyecto del gobierno, con lo que se ve, con lo que se presentó, es más o menos, si la definición me lo permitís y la audiencia, más de lo mismo sería. ¿En qué sentido? Bueno, se modifican los mínimos, los pisos, es decir, va a haber un pequeño aumento que rondaría el orden del 17, 18, 20% para el mínimo, el piso, digamos, para solteros y casados. No tiene muchas más connotaciones que tratar de no incluir a tanta gente que está empezando a incluirse por el aumento salarial de paritarias, de la inflación y demás, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno había tratado de sacar, en su campaña política decía que iba a sacar el impuesto a las ganancias, todos sabemos que no solo no lo sacó, no lo eliminó, sino que con las medidas que tomó, hoy pagan muchos más trabajadores que lo que pagaban el 30 de diciembre del 2015. Con lo cual, esta circunstancia es, digamos, cuando digo un poco más de lo mismo, sería ir viendo a cuántos trabajadores más va a alcanzar. Pero es obvio que si la inflación continúa y los ajustes que van a venir producto de la reapertura de paritaria y demás, rápidamente puede volver a quedar desfasado si solamente el proyecto modifica los pisos. La famosa tablita que algunas veces se habló. En cambio, lo que se está viendo, lo que se conoce del proyecto de Massa sería un poco más amplio. Subiría bastante los pisos, por ejemplo, para un casado con 2 hijos estaríamos en 48.000 pesos de bruto, que no es nada excepcional ni nada del otro mundo, sigue afectando seriamente a muchísimos trabajadores, pero bueno, es una cifra un tanto mayor que la que está en danza hoy. Pero lo aparentemente interesante del proyecto es que iría complementado con cómo financiarlo. Porque vos sabés, Gustavo, que cuando el Estado deje de ingresar parte de este recurso que es tributario que pagan los trabajadores, automáticamente hay que ver con qué se compensa, porque si no el Estado se desfinancia, ¿no? Entonces el proyecto, aparentemente lo que Massa está proponiendo, y todo el arco opositor, es algunas mejoras en la cuestión fiscal, por ejemplo, que paguen impuestos a aquellos que de alguna manera jugaron con el dólar a futuro y sacaron una fortuna en este último tiempo, o a la renta específica, digamos, volver a cobrarle a las mineras, algo que es inexplicable que el gobierno le haya
prácticamente dejado sin carga fiscal importante a las mineras. Es decir, contempla algunas variantes para mejorar la situación fiscal. En relación con tu pregunta, el gobierno no está considerando mucho más allá de la posibilidad de incluir o no a los hijos, pero en cambio el otro proyecto está considerando la posibilidad, por ejemplo, de deducir el pago de un alquiler, que por otra parte es bastante lógico, que un trabajador que no tiene vivienda propia y tiene que alquilar con los alquileres como están, esa parte de la vivienda es de lo que está pagando. ¿Por qué? Porque hasta acá se reconocía un monto por pago de hipotecas por vivienda. Entonces, la idea sería reconocerle al trabajador esto. Es decir, la idea del proyecto oficial no es más allá de algunos retoques, algunas mejoras, pero para nada sustancial. Siguen pagando el impuesto a las ganancias de los trabajadores y demás. El otro proyecto tiene algunas variantes que podríamos decir son más progres, digamos, ¿no? Pero tampoco es la panacea, tampoco es la eliminación del impuesto a las ganancias, ni tampoco es la expectativa que tenía toda la población, ¿no? Ahora, Daniel, ¿se choca con la realidad cuando se llega al gobierno? Digo, porque Macri lo anunciaba en voz alta, con el dedo, fue escondiendo el dedo, fue bajando el tono y dijo, bueno, ahora vamos a ver el año que viene o el otro año, vamos a ver cómo hacemos para ir sacando paulatinamente, cuando en campaña decía que se iba a eliminar el impuesto a las ganancias. Bueno, a ver, lo real es que es muy difícil eliminar un impuesto cuando no hay una sólida política de reforma, de transformación estructural de la tributación tributaria. Por eso creo que si uno recorre los archivos míos, yo decía, no creamos, no solo en campaña, sino cada vez que me han consultado, decía, es muy difícil prometer eliminar el impuesto a las ganancias, porque en realidad el impuesto a las ganancias como tal, bien articulado, con justicia distributiva y demás, no es una carga para el trabajador. Debería ser impuesto, como es en otros países del mundo, impuesto a las altas rentas. Es decir, pensemos en trabajadores con un nivel de ingreso muchísimo más alto que se está pensando, con lo cual es un impuesto a los altos ingresos, ya no sería al trabajo. El ejemplo es rápido, un CEO de una compañía extranjera, todos saben que no gana 40.000 pesos ni 100.000, entonces que una persona que gana en dólares tal vez, que tiene un bono anual millonario, bueno, pague una parte porque sería una justicia distributiva. Esto no es así para un obrero, un camionero, un aceitero, un petrolero que de pronto ganan 35 o 40.000 pesos. Pinedo quedaría fuera, que gana 80, menos de 100. Con lo cual, puedo decir, se choca con la realidad. Nadie desconoce esto. Yo, una cosa que te quiero decir, Osvaldo, es esta. No me parece serio cuando un gobierno asume plantearse que empieza a conocer lo que pasaba. Si alguien se candidatea, tiene una estructura política, hace una campaña, tiene recursos económicos importantes, equipos supuestamente de lujo, para llegar y después decirle a la población que se encontró con una realidad diferente, es como un médico, ¿no? Tiene todos los análisis, todas las tomografías, el cirujano tiene todo, ve todo, y cuando te está operando a punto de matarte dice, se me escapó que no había conocido esto, ¿no? No sé si vale el ejemplo. Yo no respeto esa posición, no solo de este gobierno, no lo respeto en términos casi académicos, te diría. ¿Por qué? Porque cuando uno asume una responsabilidad como es conducir a una nación, 40 millones de seres, no puede decir, y me choqué con una realidad mucho más dura de la que tenía. Esa realidad hay que conocerla. Y cuando no hay verdadera política, cuando no hay verdadera relación con la gente, cuando cada vez más se distancia la dirigencia de la gente, cada vez más nos va a pasar esto. Y esto pasa porque muchas veces, producto de las campañas, de cómo se organiza, de cómo organizan los gurúes, los asesores de imagen y demás, hace que las cosas se saquen casi de los estudios de televisión, con mucho respeto lo digo, y no de la gente. Hay que conocer a la gente, hay que estar con la gente y hay que darse cuenta que los problemas son mucho más serios de los que pasan por la mente de algún CEO de alguna compañía o de algún dirigente político. Y yo creo en ese aspecto que ni un proyecto ni otro resuelven la cuestión de fondo. Si por lo que uno lee, primero vamos a ver lo que se trata, segundo vamos a ver lo que se aprueba y tercero vamos a ver lo que se cumple de lo que se aprueba. Suponiendo todo esto, cualquier circunstancia que no beneficie hoy al trabajador y especialmente al trabajador en la escala más baja, no es favorable para nadie. Una colega de ustedes ayer en un noticiero me preguntaba, bueno, ¿y quién se beneficia con esto? Seguro que los trabajadores no se benefician, seguro, hay que ser claro,
seguro que no se beneficia. Ahora, lógicamente, si hay un ordenamiento, hay una cuestión que empiece a beneficiar a que menos gente pague, es decir, más gente no pague. Cuando uno dice más gente, ¿a qué se está refiriendo? A gente como uno, la gente de la calle. No estamos diciendo Pero que paguen menos las mineras, o paguen menos las petroleras, o paguen menos los empresarios. Se habla de 500.000 trabajadores más que estarían pagando. Por Justamente supuesto, por esto supuesto, que hablamos de los hijos y de los cónyuges. Por supuesto. Es decir, ha sido progresivo. Por eso estoy diciendo lo que digo frente al hecho de que se chocó con la realidad. Las medidas que se tomaron al principio de año, que se le anunciaron a la CGT y demás, todos lo recordarán, como bien decía, primero con el dedo alzado, lo único que hicieron es incorporar cada vez más trabajadores, con lo cual la situación es cada vez más difícil para más trabajadores al mismo tiempo, ¿se entiende? Es decir, es un combo casi inexplicable, ¿eh? Una medida que en cambio de sacarle la carga al trabajador le agrega carga. ¿Por qué? Porque hay cada vez más trabajadores que pagan, ¿eh? Y la cuestión sería que cada vez haya menos trabajadores que paguen, para que la dinámica comercial, económica, de consumo, de nivel de vida, beneficie justamente a los sectores sociales que más necesitan, ¿no? Daniel, según lo que se puede ver a través de los medios de comunicación y de los discursos también de funcionarios, en que empezó el gobierno de Mauricio Macri con un norte. Bueno, vamos a hacer esto. De repente, esas medidas que se fueron tomando en un principio, es como que ahora, y bueno, si me lo piden vamos a hacer la hora 18, si me lo piden vamos a hacer tal cosa, si me lo piden vamos a hacer tal otra. No estaba muy orientado entonces. Bueno, ese es un análisis más político del tema. Yo creo que es evidente que cuando se ha pretendido hablar de una determinada herencia, se han cargado las tintas, ¿eh? Nadie ignora que el país tenía sus problemas, había sus dificultades macroeconómicas, algunos aspectos de ese diagnóstico que todos compartimos, ¿no es cierto? El problema del tipo de cambio, esa presión que había que eliminarla. El problema de recuperar la confianza internacional había que hacerlo, manejarse de otra forma con los buitres y demás había que hacerlo, pero eso era una cosa, no todo lo otro, ¿eh? Lo que acá me parece que ocurrió es que se vino con un modelo armado, con una idea armada, se puso en marcha un gabinete de CEOs de empresas, que evidentemente la experiencia política y de la cosa pública no es la misma en una empresa privada que en un país donde habemos 40 millones de almas, y esto fue generando un conjunto de medidas que, hecha una especie de combo, como dicen los chicos hoy, evidentemente trae estos resultados, ¿no? Y bueno, vos lo decís, resulta que la crítica a la hora 2 era tremenda. Bueno, hoy el gobierno se da cuenta que si no facilita el consumo a través de un mecanismo de este tipo, el consumo no aumenta. Y si el consumo no se mueve, Osvaldo, la economía no crece. Esto es una verdad de perogrullo, esto no es una óptica política del tema, esto es concreto. Una economía, un régimen de libertad como el nuestro, capitalista, si no hay consumo que motorice, no hay rentabilidad, no hay economía, no hay inversión. Por eso todos están diciendo, no vinieron las inversiones prometidas. No vinieron, ni van a venir en estas condiciones, porque ¿quién va a venir a un mercado que se deprime? Cae el consumo, cae la industria, caen los salarios, cae el poder adquisitivo de la gente, cada vez más gente... menos gente se va de vacaciones, cada vez menos gente va a pasar mal a fin de año. Entonces, ¿quién va a venir a invertir qué? Entonces, te das cuenta, una economía que empieza a tener signos de irracionalidad, bueno, que están marcando ahora la opinión de algunos economistas y dirigentes que hasta acá estaban de alguna manera callados. No me gusta ser profeta, pero en este mismo lugar, creo que hace un había tiempo, anticipado algunas cuestiones. Los habíamos anticipado, pero sanamente, con la idea de decir, bueno, con esta política, este es el resultado. Es como en el fútbol, ¿no? Si yo juego 4-2-4 es una cosa, si juego 4-3-3 es otra, y es distinto, y según el enemigo que tenga, o el rival que tenga. El mundo cambió. Entonces, en el mundo que está cambiando, este tipo de políticas que ya se aplicaron en la Argentina, en la década del 90, etcétera, que trajeron los resultados que tristemente todos recordamos, la volvés a aplicar en un marco como este, el resultado es, no podés esperar otro resultado, ¿entendés? Y sumar el endeudamiento externo, que no se lo cuento a la gente porque pasemos Navidad feliz, ¿no? Hay gente que está comiendo en este momento. Exactamente. No, le va a caer mal, le va a caer mal. Es que le va a caer mal, sí. Porque, mirá, esto hay que decírselo a la población, en menos de 10 meses nos hemos endeudado en 52.000 millones de dólares. Récord histórico en la América Latina y Argentina. Porque si vos decís, mirá, a los militares les llevó 6 años, una guerra y demás, endeudarse más de 40.000. Después de ahí, 13 o 14 o 15 años de democracia en 100.000.
Este gobierno en 10 meses, 52.000 millones de dólares. Claro, esto, cuando nosotros lo decíamos, un poco la gente te miraba con cara rara. ¿Y qué? Y hoy ¿y qué te decían? ¿Y qué pasa con eso? Cuidado, muchachos. Bueno, hoy ha tenido que salir el arco, los famosos gurús, exministros y demás, y el propio presidente del Banco de la Nación Argentina, un hombre del endeudamiento, un operador de deuda, y lo digo con libertad porque esto es público, un hombre que tenía bonos buitre, sale diciendo que la verdad que tienen razón aquellos que dicen que si no cuidamos el endeudamiento puede explotar. Él se refirió a la baña, pues estarán peleándose algún sillón, pero lo real es que si la Argentina sigue en este nivel de endeudamiento, el corset va a ser tremendo. ¿Con qué lo vamos a pagar? Y el presupuesto actual que van a votar los diputados y senadores que va a tener Argentina está pensando en 40.000 millones más. Quiere decir que si acá no hay algún cambio, el año que viene a esta fecha, Osvaldo, vamos a estar con 100.000 millones de dólares de deuda externa. Los que en toda la democracia. Por supuesto, perdón, que generan a la tasa de interés que está pagando la Argentina una renta anual en dólares que tenemos que pagar todos los argentinos. Entonces yo te pregunto, si el presupuesto va a cargar 5, 6, 7 mil millones de dólares exclusivamente para pago de intereses, ¿cómo vamos a hacer para incorporar más gente al trabajo? ¿Cómo vamos a hacer mejor educación? ¿Cómo vamos a tener mejor justicia? No cierra, se entiende. Está ahora, tan Daniel, claro que no cierra, que ahora ya nadie puede ocultarlo, es que tapar el sol con las manos. No cierra, no cierra. El presidente lo llamó a Roberto Labaña. Espero que sea para pedirle algún consejo y no para retarlo por lo que dijo. Es un buen indicio, digo, que le pregunte a Labaña, digo, teniendo en cuenta que Labaña estuvo allí conduciendo la tormenta del 2001-2002. Con qué respeto hay que tratar este tipo de preguntas, Osvaldo. Roberto lo sabía. Es un hombre con una experiencia excepcional, ha sido ministro en la crisis. Es el hombre que junto al presidente Kirchner le dio un respiro enorme a la Argentina con la negociación de la deuda. Tiene experiencia. Roberto mismo en otra época dijo el Festival de Bonos. Quiero decirte que no se puede extrañar ahora que pase esto. ¿Me seguís lo que te quiero decir? Sí. Claro, están las cuestiones políticas, pero esto era lógico que iba a pasar. El llamado o no, las cuestiones intestinas yo las desconozco, las finalidades políticas finales quedan para el análisis de los políticos, pero lo que yo me refiero es, ¿hasta cuándo los argentinos de buena voluntad, hombres capacitados, probos, honestos, como el propio Roberto, como Aldo Piñanelli, como son y somos un montón de argentinos, ¿hasta cuándo tenemos que empezar a dejar un poquitito de lado esas chiquititas de la política a ver cómo salen y empezar a decir las cosas como son? Roberto tendría que haber dicho esto el año pasado cuando hizo lobby para que pierda el gobierno que se iba, lo cual no me parece mal, pero ¿alguien piensa que el ministro del año pensaba que con estas medidas iba a haber otros resultados? ¿Alguien cree esto? ¿No iba a conocer el ministro lo que iba a pasar? Entonces, cuando uno llega a ese punto, se le puede poner una visión pesimista y después vamos a la optimista. Bueno, entonces, ¿a quién creerle? ¿No? Así sería más o menos. Más o menos. Entonces, ¿a quién creerle? Con lo que usted dice, entonces, ¿a quién creerle? No se trata de a quién creerle. Se trata de poner de una vez por todas los intereses del conjunto de la sociedad sobre la mesa, de un diálogo real, concreto, de enfrentar los problemas con altura, de poner al hombre y a la sociedad en el centro de la economía y no al revés, de buscar la paz y la justicia por los caminos que hay que buscar. Es decir, se trata de hacer las cosas que una sociedad tiene que hacer, ¿no? Mientras esto no se haga, te soy absolutamente honesta, no le tengo muchas expectativas a los acuerdillos políticos previos a los años electorales. Soy un hombre adulto, tengo mucha experiencia en lo que nos ha pasado, no le tengo absolutamente ninguna fe. Lógicamente me parece muy bien que el señor presidente abra el diálogo y hable con Labaña, con Piñanelli, y si hablara un poquito con la gente y los trabajadores y demás. Mira, te voy a decir algo que decía Francisco. Los problemas que tiene la humanidad en unas conferencias enormes de las que él hace, no se arreglan con una, con dos, ni con miles de conferencias.
se arreglan con el conocimiento de la problemática, con el contacto con la gente y con la disposición de la dirigencia política, social, empresarial y sindical a enfrentar los problemas. Después las conferencias, las charlas, eso son buenas para que la opinión pública se entere poquitito, pero la realidad es la disposición anímica, es la voluntad, la construcción de una nación con más solidaridad, con más amor. Estamos llegando a un tiempo de fiesta. ¿Quién va a querer que en la Argentina haya violencia, haya saqueo? Yo creo que nadie lo quiere. Lo que queremos todo es la paz interior. Pero esa paz, si no viene de la mano de la justicia, es imposible. Y la justicia pasa por tener justicia en la mesa de los argentinos, el que perdió su trabajo tratar de que lo pueda recuperar, aquellos que sabemos en la condición que están. De manera que este es mi mensaje. No le tengo expectativas muy optimistas, sí tengo expectativas a que el pueblo argentino definitivamente se organice y empecemos a pensar entre todos una solución. Bien, Daniel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.